Mundo Espírita, capítulo 6, primera parte. 1. Espíritus errantes. Pregunta 223. ¿Reencarna el alma de inmediato, después de su separación del cuerpo? Respuesta. A veces inmediatamente, pero casi siempre después de intervalos más o menos largos. En los mundos superiores la reencarnación es en casi todos los casos inmediata. Por ser menos grosera la materia corporal, el espíritu encarnado goza en ella de casi todas sus facultades de espíritu. Su estado normal es el de vuestros sonámbulos lúcidos. Pregunta 224. ¿Qué es el alma en el intervalo de las encarnaciones? Respuesta. Un espíritu errante que aspira a un nuevo destino y lo espera. Pregunta 224a. ¿Cuánto pueden durar tales intervalos? Respuesta. Desde unas pocas horas hasta unos cuantos millares de siglos. Por lo demás no hay en rigor un límite extremo asignado al estado errante, que puede prolongarse muchísimo tiempo pero que sin embargo jamás es perpetuo. Tarde o temprano, siempre encuentra el espíritu oportunidad de recomenzar una existencia que servirá para la purificación de sus vidas anteriores. Pregunta 224b. Esa duración ¿se halla subordinada a la voluntad del espíritu o puede serle impuesta como expiación? Respuesta. Es una consecuencia del libre arbitrio. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen, pero hay también algunos para quienes es una punición infligida por Dios. Otros piden que se prolongue con el objeto de continuar estudios que solo pueden hacerse con provecho en el estado de espíritu. Pregunta 225. La erraticidad ¿es por sí misma un signo de inferioridad en los espíritus? Respuesta. No. Por cuanto hay espíritus errantes de todos los grados. La encarnación constituye un estado transitorio, ya lo hemos dicho, en su estado normal el espíritu se halla despojado de la materia. Pregunta 226. ¿Es posible afirmar que todos los espíritus que no están encarnados son errantes? Respuesta. ¿Los que deben reencarnar? Sí. Pero los espíritus puros que han llegado a la perfección no son errantes, su estado es definitivo. Comentario de Allan Kardec. En lo que se refiere a sus cualidades íntimas, los espíritus son de diferentes órdenes o grados, que van recorriendo sucesivamente, a medida que se purifican. Como estado, pueden tenerlos de encarnados, esto es, unidos a un cuerpo, errantes, o sea, despojados del cuerpo material y esperando una nueva encarnación a fin de progresar, y espíritus puros, vale decir, perfectos y que no tienen ya necesidad de encarnación. Pregunta 227. ¿De qué manera se instruyen los espíritus errantes? Sin duda no lo hacen del mismo modo que nosotros. Respuesta. Estudian su pasado y buscan los medios de elevarse. Ven, observan lo que ocurre en los lugares que recorren. Escuchan los discursos de los hombres esclarecidos y los consejos de los espíritus más elevados que ellos, y esto les da ideas que no tenían. Pregunta 228. ¿Conservan los espíritus algunas de las pasiones humanas? Respuesta. Los espíritus elevados, al perder su envoltura, solo conservan las pasiones del bien. Pero los espíritus inferiores continúan con las malas. De lo contrario pertenecerían a la primera jerarquía. Pregunta 229. ¿Por qué los espíritus al dejar la tierra, no se liberan de todas sus malas pasiones, puesto que ven sus inconvenientes? Respuesta. ¿Tienes en este mundo a personas que son envidiosas en extremo? ¿Crees acaso que tan pronto como lo abandonan pierden ese defecto? Les queda, luego que parten de la tierra, sobre todo aquellos que han alimentado pasiones muy intensas, una especie de atmósfera que los circunda y les comunica todas esas cosas nocivas, porque el espíritu no está desprendido por completo. Solo por momentos entrevé la verdad, como para señalarle el buen camino. Pregunta 230. ¿Progresa el espíritu en estado errante? Respuesta. Puede mejorar mucho, pero siempre según sean su voluntad y su deseo. Mas es en la existencia corpórea donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. Pregunta 231. ¿Los espíritus errantes son dichosos o desventurados? Respuesta. Más o menos, conforme a su mérito. Sufren pasiones cuyo resabio han conservado, o son felices, según estén más o menos desmaterializados. En estado errante, el espíritu entrevé lo que le falta para ser dichoso,
y entonces busca los medios de alcanzarlo. Pero no siempre se le permite reencarnar a voluntad, y esto constituye un castigo. Pregunta 232. En estado errante, ¿pueden los espíritus ir a todos los mundos? Respuesta. Según, cuando el espíritu ha dejado el cuerpo no se halla por eso enteramente desprendido de la materia y pertenece aún al mundo en que ha vivido, o a un mundo de igual grado, a menos que en el transcurso de su vida se haya elevado, y en esto reside el objetivo a que debe tender, sin lo cual no se perfeccionaría jamás. Sin embargo, puede trasladarse a ciertos mundos superiores, pero en tal caso estará allí como un extranjero. No hace más que entreverlos, si así vale decirlo, y eso es lo que le infunde el deseo de perfeccionarse para ser digno de la felicidad que allí se goza y poder habitarlos más tarde. Pregunta 233. ¿Los espíritus ya depurados vienen a los mundos inferiores? Respuesta. Lo hacen con frecuencia a fin de ayudarles a progresar. A no ser por ellos esos mundos se encontrarían librados a sí mismos, sin guías que los dirigieran. 2. Mundos transitorios. Pregunta 234. ¿Existen, como se ha afirmado, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso? Respuesta. Sí. Mundos hay dedicados en particular a los seres errantes y en los cuales pueden estos residir en forma temporaria, especie de bivacs o campamentos donde puedan reposar en una prolongada erraticidad, período este que es siempre un tanto penoso. Se trata de situaciones intermedias entre los otros mundos, graduadas conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí, y estos disfrutan en esos lugares de un bienestar más o menos intenso. Pregunta 234a. ¿Los espíritus que en esos mundos habitan pueden dejarlos a voluntad? Respuesta. En efecto, los espíritus que se encuentran en tales globos pueden marcharse para ir a donde deban. Imaginadlos como aves de paso que descienden en una isla, a la espera de recobrar sus fuerzas y reanudar la marcha hacia su destino. Pregunta 235. ¿Progresan los espíritus durante esas estaciones en mundos transitorios? Respuesta. Por cierto que sí. Los que de esta manera se reúnen lo hacen con el propósito de instruirse y poder con más facilidad obtener permiso para ir a lugares mejores, llegando a la posición que alcanzan los elegidos. Pregunta 236. ¿Los mundos transitorios están perpetuamente, por su especial naturaleza, dedicados a los espíritus errantes? Respuesta. No. Su situación es solo temporaria. Pregunta 236a. ¿Son ellos habitados al mismo tiempo por seres corporales? Respuesta. No. Puesto que es estéril su superficie. Los que allí residen no tienen necesidad de nada. Pregunta 236b. ¿Esa esterilidad es permanente y deriva de su naturaleza especial? Respuesta. No. Son estériles en forma transitoria. Pregunta 236c. Dichos mundos ¿deben entonces hallarse desprovistos de bellezas naturales? Respuesta. La naturaleza se traduce en las bellezas de la inmensidad, que no son menos admirables que lo que llamáis vosotros bellezas naturales. Pregunta 236d. Puesto que el estado de tales mundos es transitorio, nuestra tierra ¿se contará algún día entre ellos? Respuesta. Ya lo fue. Pregunta 236e. ¿En qué época? Respuesta. Durante su formación. Comentario de Allan Kardec. Nada en la naturaleza es inútil. Cada cosa tiene su finalidad y su destino. Nada está vacío, sino todo habitado, y la vida se encuentra por doquier. Así durante la larga secuela de siglos que transcurrieron antes de la aparición del hombre en la Tierra, en el curso de esos lentos períodos de transición atestiguados por las capas geológicas, incluso antes de la formación de los primeros seres orgánicos, sobre aquella masa informe, en ese árido caso en que los elementos se hallaban confundidos, la vida no estaba ausente. Seres que no tenían ni nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas encontraban aquí un refugio. Dios ha querido que aún en ese imperfecto estado, sirviera ella para algo. ¿Quién se atrevería a decir que entre esos miles de millones de mundos que en la inmensidad circulan, uno solo, uno de los más pequeños, perdido entre la multitud de ellos, tuviese el privilegio exclusivo de estar poblado? ¿Cuál sería en tal caso la utilidad de los demás?
¿Solo los habría hecho Dios para que recreara nuestra vista? Suposición absurda, incompatible con la sabiduría que de todas sus obras dimana, e inadmisible si se piensa en todos aquellos mundos que no podemos percibir. Nadie negará que hay en esta idea de los mundos todavía inadecuados para la vida material, y sin embargo poblados por seres vivientes que se adaptan a ese medio, algo de grande y de sublime, donde se encuentra quizá la solución de más de un problema. 3. ¿Percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus? Pregunta 237. Una vez en el mundo de los espíritus, ¿tiene todavía el alma las percepciones que poseía cuando se hallaba encarnada? Respuesta. Sí. Además de otras que no tenía entonces, porque su cuerpo era como un velo que las oscurecía. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero que se manifiesta con más libertad cuando éste no tiene trabas. Pregunta 238. ¿Las percepciones y conocimientos de los espíritus son indefinidos? En pocas palabras, ¿saben ellos todas las cosas? Respuesta. Cuanto más se acercan a la perfección, tanto más saben. Si son superiores, saben mucho. En cambio, los espíritus inferiores son más o menos ignorantes acerca de todo. Pregunta 239. ¿Conocen los espíritus el principio de las cosas? Respuesta. Depende de su elevación y pureza. Los espíritus inferiores no saben de ello más que los hombres. Pregunta 240. ¿Tienen los espíritus la misma noción del tiempo que nosotros? Respuesta. No. Y a esto se debe que no siempre nos comprendáis cuando se trata de establecer fechas o épocas. Comentario de Allan Kardec. Los espíritus viven fuera del tiempo, tal como entendemos nosotros a este. Para ellos el transcurso del tiempo se anula, si así vale decirlo, y los siglos que tan largos nos resultan a nosotros, para ellos constituyen solo instantes que se diluyen en la eternidad, lo mismo que las desigualdades del suelo se borran y desaparecen para aquel que se eleve en el espacio. Pregunta 241. ¿Poseen los espíritus, acerca del presente, una idea más precisa y justa que la que nosotros tenemos? Respuesta. Más o menos, como la persona que ve con claridad y se forma una idea más exacta de las cosas que el ciego. Los espíritus ven lo que no veis. ¿Juzgan pues, de otro modo que vosotros? Pero también aquí, ello depende de su grado de elevación. Pregunta 242. ¿De qué manera tienen los espíritus conocimientos del pasado? ¿Y tal conocimiento es ilimitado para ellos? Respuesta. El pasado, cuando de él nos ocupamos, es un presente, igual que como tú te acuerdas de una cosa que te impresionó durante tu destierro terrestre. Solo que como nosotros los espíritus, no tenemos ya el velo material que oscurece tu inteligencia, recordamos cosas que a ti se te han borrado. Pero los espíritus no conocemos todo, nuestra creación en primer lugar. Pregunta 243. ¿Conocen los espíritus el porvenir? Respuesta. También esto depende de su grado de perfección. Con frecuencia solo lo entreven, pero no siempre se les permite revelarlo. Y cuando lo ven, les parece el presente. El espíritu ve el porvenir con mayor claridad, conforme se va acercando a Dios. Después de la muerte, el alma ve y abarca de una mirada sus pasadas emigraciones, pero no puede ver lo que Dios le prepara. Para ello precisa que esté completamente integrada con Él, tras muchas existencias. Pregunta 243a. Los espíritus llegados a la absoluta perfección, ¿tienen un conocimiento completo del futuro? Respuesta. Completo no es el término, por cuanto solo Dios es el soberano Señor y nadie puede igualarlo. Pregunta 244. ¿Los espíritus ven a Dios? Respuesta. Únicamente los espíritus superiores lo ven y comprenden. Los inferiores, por su parte, solo lo sienten y adivinan. Pregunta 244a. Cuando un espíritu inferior afirma que Dios le prohíbe o le permite algo, ¿cómo sabe que esto proviene de él? Respuesta. Ese espíritu no ve a Dios, pero siente su soberanía, y cuando algo no debe hacerse o una palabra no se tiene que pronunciar, experimenta él una especie de intuición, una invisible advertencia que le veda hacerlo. Vosotros mismos, ¿no tenéis acaso presentimientos que son para vosotros como advertencias secretas para que hagáis o dejéis de hacer tal o cual cosa? Lo propio nos ocurre a nosotros,
Los espíritus, solo que en un grado superior, pues comprenderán que siendo la esencia de los espíritus más sutil que la vuestra, podemos percibir mejor las advertencias divinas. Pregunta 244b. ¿Esa orden se la transmite Dios directamente, o por intermedio de otros espíritus? Respuesta. No les llega de Dios en forma directa. Para comunicarse con Él hay que ser digno de ello. Dios les notifica sus órdenes sirviéndose de los espíritus que son más elevados en perfección e instrucción. Pregunta 245. ¿La vista en los espíritus está circunscrita, como en los seres corpóreos? Respuesta. No. Reside en ellos. Pregunta 246. ¿Necesitan los espíritus que haya luz para ver? Respuesta. Ven por sí mismos y no precisan luz exterior. Para ellos no hay tinieblas, excepto aquellas en que puedan encontrarse por expiación. Pregunta 247. ¿Tienen los espíritus necesidad de trasladarse para ver en dos lugares distintos? ¿Pueden ver, por ejemplo, de manera simultánea en dos hemisferios del globo? Respuesta. Como el espíritu se traslada con la velocidad del pensamiento, se puede decir que ven en todas partes a la vez. Su pensamiento puede irradiar e ir al mismo tiempo a muchos puntos diferentes, pero esa facultad depende de su grado de pureza. Cuanto menos purificado esté, tanto menor será su vista. ¿Solo los espíritus superiores son capaces de tener una visión de conjunto? Comentario de Allan Kardec. En los espíritus, la facultad de ver es una propiedad inherente a su naturaleza que reside en todo su ser, así como la luz está en todas las partes de un cuerpo luminoso. Es una especie de lucidez universal que se extiende a todo, abarcando a la par al espacio, el tiempo y las cosas, y para la cual no existen ni tinieblas ni obstáculos materiales. Se comprenderá que así debe ser, puesto que en el hombre la vista opera mediante el funcionamiento de un órgano impresionado por la luz. Si no hay luz está aquel en la oscuridad. En cambio, en el espíritu, la facultad de ver es un atributo de sí mismo, independientemente de todo agente externo, de ahí que su vista no esté supeditada a la luz. Pregunta 248. ¿Ve el espíritu las cosas con tanta nitidez como nosotros? Respuesta. Con mayor nitidez, por cuanto su vista penetra lo que no podéis vosotros penetrar. Nada la oscurece. Pregunta 249. ¿Percibe el espíritu los sonidos? Respuesta. Sí. Y capta además otros que vuestros sentidos limitados no pueden percibir. Pregunta 249a. ¿La facultad de oír reside en todo su ser, como la de la vista? Respuesta. Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser. Cuando se haya revestido de un cuerpo material, aquellas solo le llegan por conducto de sus órganos, pero en estado de libertad las percepciones dejan de estar localizadas. Pregunta 250. Siendo las percepciones atributos del espíritu mismo, ¿le es posible sustraerse ellas? Respuesta. El espíritu solo mira y escucha lo que quiere ver y oír. Decimos esto como una generalización y sobre todo, en lo que concierne a los espíritus elevados, pues los imperfectos oyen y ven a menudo, quieran o no, aquello que puede resultar útil para su perfeccionamiento. Pregunta 251. ¿Los espíritus son sensibles a la música? Respuesta. ¿Te estás refiriendo a vuestra música? ¿Por qué? ¿Qué es ella, si se la compara con la música celeste, esa armonía de la cual nada en la tierra puede daros una idea? Aquella es respecto a esta última lo que el canto del salvaje en comparación con una suave melodía. Sin embargo, algunos espíritus vulgares pueden experimentar cierto placer en escuchar vuestra música, porque no les es dado todavía comprender otra más sublime. La música tiene infinitos encantos para los espíritus, debido a sus muy desarrolladas cualidades sensitivas. Me refiero a la música celeste, que es cuanto la imaginación espiritual puede concebir de más bello y suave. Pregunta 252. ¿Los espíritus son sensibles a las hermosuras de la naturaleza? Respuesta. Las bellezas naturales de los mundos son tan distintas que estamos lejos de conocerlas. Sí. Son sensibles a ellas, según sea su aptitud para apreciarlas y comprenderlas. Para los espíritus elevados hay bellezas de conjunto ante las cuales se esfuman, por decirlo así, las de los detalles. Pregunta 253.
¿Experimentan los espíritus nuestras necesidades y sufrimientos físicos? Respuesta. Los conocen porque los han padecido, pero no los experimentan como vosotros, en lo material, puesto que son espíritus. Pregunta 254. ¿Los espíritus sienten fatiga y necesidad de reposo? Respuesta. No pueden cansarse del modo que lo entendéis vosotros y en consecuencia, no tienen necesidad de vuestro reposo físico, desde que no poseen órganos cuyas energías deban ser recuperadas. Pero sí descansa el espíritu en el sentido de que no se halla en constante actividad. No actúa de una manera material. Su acción es por entero intelectiva, y su reposo, completamente moral. Vale significar que hay momentos en que su pensamiento cesa de estar activo y no se concentra en un objeto determinado. Se trata para él de un verdadero descanso, pero no comparable con el del cuerpo. La especie de fatiga que pueden experimentar los espíritus está en razón de su inferioridad, porque cuanto más elevados son, tanto menos reposo necesitan. Pregunta 255. Cuando un espíritu asegura que sufre, ¿qué clase de padecimiento es el suyo? Respuesta. Angustias morales, que lo torturan más dolorosamente que los sufrimientos físicos. Pregunta 256. ¿A qué se debe entonces que algunos espíritus se hayan quejado de sentir frío o calor? Respuesta. Recuerdo de lo que habían experimentado en vida, a veces tan penoso como la realidad misma. Es muchas veces una comparación mediante la cual, a falta de otra mejor, expresan el estado en que se encuentran. Cuando se acuerdan de su cuerpo experimentan una especie de impresión, como cuando un hombre se quita la capa y un rato más tarde cree llevarla todavía. 4. Ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus. 257. El cuerpo es el instrumento del dolor. Si no su causa primera, constituye al menos su causa inmediata. El alma tiene la percepción de ese dolor. Dicha percepción es el efecto. El recuerdo que conserve ella podría ser sobremanera penoso, pero no puede tener una acción física. En efecto, ni el frío ni el calor pueden desorganizar los tejidos del alma. Esta no podrá helarse ni quemarse. ¿No vemos a diario que el recuerdo o la aprensión de un mal físico produce el mismo efecto que la realidad? ¿E inclusive ocasiona la muerte? Todo el mundo sabe que las personas a quienes se ha amputado un miembro sienten dolor en ese miembro inexistente. Seguramente que no es dicho miembro la sede del dolor, ni aún su punto de partida. ¿Es que el cerebro conserva la impresión de él? Eso es todo. Se puede creer que hay algo análogo en los sufrimientos del espíritu después de la muerte. Un más profundo estudio del periespíritu, que desempeña un rol tan importante en todos los fenómenos espíritas, las apariciones vaporosas o tangibles, el estado del espíritu en el instante de la muerte, la idea tan frecuente en él de que sigue aún vivo, el cuadro conmovedor de los suicidas y los decapitados, el de las personas que se habían entregado por entero a los goces materiales, y tantos otros hechos, ha venido a arrojar luz sobre esta cuestión y ha dado lugar a explicaciones cuyo resumen ofrecemos aquí. El periespíritu es el lazo que une al espíritu con la materia del cuerpo. Se toma del ambiente circundante, en el fluido universal. Se relaciona a la vez con la electricidad, el fluido magnético y hasta cierto punto, con la materia inerte. Se podría afirmar que constituye la quinta esencia de la materia. Es el principio de la vida orgánica, pero no el de la vida intelectual. Esta última reside en el espíritu. Es además el agente de las sensaciones exteriores. En el cuerpo tales sensaciones se hallan localizadas en los órganos que le sirven de canales. Una vez destruido el cuerpo, las sensaciones se generalizan. Ved aquí por qué el espíritu no manifiesta que le duela la cabeza más que los pies. Por otra parte, hay que cuidar no confundir las sensaciones del periespíritu, que se ha emancipado, con las del cuerpo. Solo podemos tomar estas últimas como término de comparación, no como analogía. Cuando se ha desprendido del cuerpo, puede el espíritu sufrir, pero ese padecimiento no es el del cuerpo. Tampoco se trata de un dolor exclusivamente moral, como el remordimiento, puesto que se queja del frío y del calor. No sufre más en invierno que en verano. Los hemos visto pasar a través de las llamas sin experimentar ninguna sensación penosa. Por tanto, la temperatura no les hace la menor impresión. El dolor que experimentan no es un dolor físico propiamente dicho. Se trata de un vago sentimiento íntimo,
del que el espíritu mismo no se da siempre perfecta cuenta, precisamente porque el dolor que siente no está localizado y no es producido por agentes exteriores. Constituye más bien un recuerdo que una realidad, pero un recuerdo asaz penoso. Hay a veces algo más que un recuerdo, conforme lo veremos. Nos enseña la experiencia que en el instante de la muerte el periespíritu se desprende del cuerpo con mayor o menor lentitud. En los primeros momentos el espíritu no se explica su situación. No cree que estar muerto, sino que se siente vivir. Ve a un lado su cuerpo, sabe que es el suyo, y no comprende que se haya separado de él. Tal estado se prolonga en tanto siga existiendo una unión entre el cuerpo y el periespíritu. Nos decía un suicida, no estoy muerto. Añadiendo, y sin embargo siento que los gusanos me devoran. Seguramente que los gusanos no devoraban el periespíritu, y aún menos el espíritu, sino el cuerpo. Pero como la separación del cuerpo y el periespíritu no era completa, de ello resultaba una especie de repercusión moral que le transmitía la sensación de lo que en el cuerpo estaba sucediendo. Quizá repercusión no sea la palabra adecuada, porque podría inducir a creer en un efecto demasiado material. Era más bien la vista de lo que ocurría en su cuerpo, al cual lo ligaba su periespíritu, lo que producía en él una ilusión que tomaba por realidad. Así pues, no se trataba de un recuerdo, puesto que en vida no había sido nunca devorado por gusanos. Era un sentimiento actual. Vemos las deducciones que de los hechos puede extraerse cuando se los observa con atención. En el transcurso de la vida, el cuerpo recibe las impresiones exteriores y las transmite al espíritu por intermedio del periespíritu, que probablemente constituye lo que se denomina fluido nervioso. Estando muerto el cuerpo ya no siente nada, porque no hay en el espíritu ni periespíritu. Desprendido del cuerpo, el periespíritu experimenta la sensación, pero como no le llega ya por un conducto determinado, es una sensación generalizada. Ahora bien, como el periespíritu solo es en realidad un agente de transición, puesto que el que tiene conciencia es el espíritu, de ello resulta que si pudiera existir un periespíritu sin espíritu, aquel no sentiría más que un cuerpo cuando está muerto. Del mismo modo que si el espíritu no tuviera periespíritu sería inaccesible a toda sensación penosa. Esto es lo que sucede con los espíritus purificados del todo. Sabemos que cuanto más se depuran, tanto más etérea se torna la esencia del periespíritu, de donde se sigue que la influencia material disminuye a medida que el espíritu progresa, vale decir, conforme el periespíritu mismo se va haciendo menos grosero. Al decir que los espíritus son inafectables por las impresiones de nuestra materia queremos referirnos a los espíritus muy elevados, cuya etérea envoltura no tiene analogía en la tierra. No sucede lo mismo con aquellos cuyo periespíritu es más denso, estos perciben nuestros sonidos y olores, pero no por medio de una parte limitada de su ser, como les ocurriría en vida. Se podría afirmar que las vibraciones moleculares se hacen sentir en la totalidad de su ser y llegan así a su sensorio común, que es el espíritu mismo, aunque de una manera diferente, y quizá por eso con una impresión también distinta, lo que origina un cambio en la percepción. Escuchan el sonido de nuestra voz y sin embargo, nos comprenden sin ayuda de la palabra, por la sola transmisión del pensamiento. Y lo que acude en apoyo de lo que estamos afirmando es el hecho de que esa percepción resulta tanto más fácil cuanto más desmaterializado está el espíritu. En lo que toca a la vista, la de ellos es independiente de nuestra luz. La facultad de ver constituye un atributo esencial del alma, para la cual no existe la oscuridad. Pero esa facultad es más amplia y penetrante en los espíritus más purificados. El alma o espíritu posee en sí facultades que le otorgan todas las percepciones. Durante la vida corporal tales percepciones son obstruidas por el carácter grosero de los órganos. En la existencia extracorpórea van siéndolo cada vez menos, a medida que la envoltura semimaterial se torna más depurada. Esta envoltura, tomada del medio circundante, varía según la naturaleza de cada mundo. Al pasar de uno a otro globo, cambian los espíritus su envoltura, de la manera que nosotros mudamos de ropa del verano al invierno o del polo al ecuador. Los espíritus más elevados, cuando vienen a visitarnos, revisten sus periespíritus con los fluidos terrestres, y a partir de entonces sus percepciones se comportan como la de los espíritus vulgares. Pero todos ellos, así los superiores como los inferiores, solo entienden y sienten lo que quieren sentir y entender. Sin poseer órganos sensitivos, pueden a voluntad hacer que sus percepciones se activen o se tornen nulas.
Tan solo una cosa están obligados a escuchar, son los consejos de los espíritus buenos. La vista sigue estando en actividad, pero pueden ellos recíprocamente hacerse invisibles. De acuerdo con su categoría, les es posible ocultarse de los que les son inferiores, mas no de aquellos otros superiores a ellos. En los primeros momentos que siguen a la muerte, la vista del espíritu está siempre turbada y es confusa. Se va aclarando conforme se opera el desprendimiento, y podrá llegar a adquirir la misma claridad que poseía cuando se hallaba en vida, independientemente de su penetración a través de los cuerpos que para nosotros son opacos. Y en lo que respecta a su visión del espacio sin fin, así como del porvenir y el pasado, ella depende del grado de elevación y pureza de cada espíritu. Se replicará que toda esta teoría no es muy tranquilizadora. Pensábamos que una vez desembarazados de nuestra burda envoltura, instrumento de nuestros dolores, no sufriríamos más, y he aquí que venís a comunicarnos que seguiremos todavía padeciendo, no importa del modo que sea, pues no por eso sufriremos menos. Desdichadamente, sí, podemos padecer aún, y mucho y por muy largo tiempo, pero nos es posible asimismo no sufrir más, aun desde el instante mismo en que dejemos esta vida corporal. Los dolores de la tierra son a veces independientes de nosotros, pero muchos de ellos dependen de nuestra voluntad. Remontémonos a su origen y veremos que la mayoría son los resultados de causas que hubiéramos podido evitar. ¿Cuántos males y enfermedades debe el ser humano a sus excesos, a la ambición, a sus pasiones, en suma? El hombre que haya vivido siempre con sobriedad, sin abusar de nada, el que siempre haya sido sencillo en sus gustos y modesto en sus deseos, se ahorrará muchas tribulaciones. Y lo propio acontece con el espíritu. Los sufrimientos que soporta son siempre la consecuencia del modo como vivió en la tierra. Sin duda alguna, ya no le aquejarán la gota ni el reumatismo, pero sí otros dolores que no son menores. Hemos visto que sus congojas son el resultado de los lazos que existen todavía entre él y la materia, que cuanto más desembarazado está de la influencia de esta última, dicho de otro modo, cuanto más desmaterializado se halla, menos sensaciones aflictivas experimenta. Ahora bien, de él depende liberarse de dicha influencia ya en esta vida, tiene su libre arbitrio y por tanto, le cabe elegir entre hacer y no hacer. Dome sus pasiones animales, no tenga odio ni envidia, celos ni orgullo, no se deje dominar por el egoísmo, purifique su alma mediante los buenos sentimientos, practique el bien, no conceda a las cosas de este mundo más importancia de la que merecen, y entonces, incluso bajo su envoltura corpórea ya se hallará depurado, ya estará desprendido de la materia, y cuando abandone esa envoltura no sufrirá más su influencia. Los sufrimientos físicos que haya experimentado no dejarán en él ningún penoso recuerdo ni le quedará de ellos ninguna impresión desagradable, porque solo afectaron al cuerpo y no el espíritu. Se sentirá dichoso de haberse liberado, y su tranquilidad de conciencia lo eximirá de todo padecimiento moral. Por nuestra parte, hemos interrogado a miles de espíritus que pertenecieron en vida a todas las categorías de la sociedad, a todas las posiciones sociales. Los hemos estudiado en la totalidad de los períodos de su vida espírita, desde el instante mismo en que dejaron su cuerpo. Los seguimos paso a paso en esa vida de ultratumba para observar las mudanzas que en ellos se operaban, en sus ideas y sensaciones, y desde este punto de vista los hombres más vulgares han sido los que nos proveyeron de elementos de estudio no menos valiosos. Ahora bien, siempre hemos comprobado que los padecimientos se hallan en relación con la conducta, cuyas consecuencias sufren, y que esa nueva existencia constituye la fuente de una inefable ventura para aquellos que han seguido el recto camino. De lo que se deduce que los que sufren es porque así lo quisieron y solo deben achacarlo a ellos mismos, así en el otro mundo como en este.